Y tras rendir protesta ya en el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando, este objeto emblemático que representa el poder político y espiritual que une al gobierno con las comunidades indígenas y afromexicanas. Así se vivió el momento. Presidenta, 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 presidenta. Y ahí mismo Sheinbaum presentó 100 compromisos para su sexenio, varios de ellos en pro de las mujeres, también varios del gobierno que terminó de Andrés Manuel López Obrador, heredados, entre otras cosas, los programas sociales, algunos de los proyectos de infraestructura que se idearon en el sexenio pasado, como los de los trenes, por ejemplo, y que los retomará Claudia Sheinbaum. Algunos de estos, compromisos o promesas son los siguientes. Luego de tomar protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum tuvo su primer encuentro con simpatizantes en el Zócalo de la Ciudad de México. Al igual que López Obrador, realizó 100 compromisos que buscará cumplir en los próximos 6 años, entre los que destacan garantizar todas las libertades. La de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. En política exterior, seguir los principios constitucionales, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Nos corresponde siempre defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación. Mantener la reforma al Poder Judicial y realizar las elecciones en junio de 2025. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Continuar con las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Impulsar la reforma constitucional al sistema electoral. Que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. Además dijo que en 2027 se someterá a la revocación de mandato, mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. Continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios. Está por aprobarse la reforma constitucional. Ahí se le encargamos a los diputados y senadores para que ahora sí nadie gane más que la presidenta de la República. Garantizar los programas sociales que implementó López Obrador. Pensión universal para los adultos mayores, pensión a personas con discapacidad, becas Benito Juárez para estudiantes de preparatoria pública, becas estudiantes de escasos recursos, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Otros compromisos fueron aumentar el salario mínimo, fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ampliar el Tren Maya y construir nuevas rutas férreas al centro y norte del país, así como rescatar bosques y selvas. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y con el inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá su primera conferencia matutina, la cual comenzará a las 7:30 de la mañana en Palacio Nacional. Y ya instalada en este recinto histórico donde vivió el presidente López Obrador estos 6 años o casi 6 años, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los invitados especiales que asistieron a su investidura presidencial. En Palacio Nacional se reunió con los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, entre otros de los líderes que la acompañaron en esta toma de protesta.
De igual forma, Claudia Sheinbaum ratificó a los integrantes de su gabinete legal que la acompañarán en el inicio de su administración. Se tomó la primera fotografía oficial de su equipo. Entre estos destaca la permanencia de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, de Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo, Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar y también Rosa Isela Rodríguez, quien pasará de la Secretaría de Seguridad, que ahora encabezará Omar García Harfuch, a la Secretaría de Gobernación. Dos discursos de su primer día como presidenta constitucional de Claudia Sheinbaum que dejaron tranquilos, por lo menos o por lo pronto, a los inversionistas, a los ciudadanos en general y a pues la oposición. También fue un día de celebración histórico por la primera llegada de una mujer al máximo cargo público del país, a la presidencia de la República, después de apenas 70 años de que se permitió una votación, una elección de mujeres o participar más bien en la vida pública de México en las votaciones formales. Y bueno, después de eso y después de 200 años por lo menos de que pues las mujeres no tenían derechos, no tenían el derecho, entre otros, al voto, pues ahora tenemos a la primera presidenta de México, algo histórico, algo de llamar la atención, algo que no sucede en muchos países, por cierto, incluida la región latinoamericana y la región de Norteamérica, porque en Estados Unidos o en Canadá no ha habido una presidenta o una primera ministra. Y bueno, México ya hizo historia en ese sentido. Vamos a ver en Estados Unidos qué pasa con Kamala Harris. Lo intentó ya Hillary Clinton, pero ahora está Kamala Harris compitiendo contra Donald Trump. En México, en estos dos primeros discursos, pues se notó demasiada continuidad y demasiada cercanía de Claudia Sheinbaum con López Obrador, a quien en el discurso de toma de protesta en la Cámara de Diputados en un par de ocasiones le dijo presidente, como si estuviera todavía en funciones. Ella estaba asumiendo la presidencia de la República. Fue sin duda alguna un lapsus, pero el tiempo que tomó Claudia Sheinbaum para elogiar, para emitir todas estas loas a el presidente López Obrador en su persona, como líder político, como líder social, pero a su gobierno, pues plantean que va a haber mucha continuidad, no van a cambiar de forma estructural algunas cosas que no están funcionando en el país, como el tema de la seguridad. Lo dijo, no vamos a regresar a la guerra frontal contra los narcotraficantes. Y por cierto, en su primer día como presidenta de México, hubo cerca de 80 homicidios dolosos, muertes en México, asesinatos en México, un promedio muy similar al que traía López Obrador. Por supuesto que no iba a cambiar por arte de magia en el primer año de gobierno, en el primer día, perdón, de gobierno de Claudia Sheinbaum, la inseguridad, pero bueno, pues es un botón de muestra de cómo arranca el sexenio con graves problemas de gobernanza en buena parte del país por la inseguridad y la violencia. Ojalá que allí sí haya un cambio estructural, aunque no se dijo en el discurso ni de la toma de protesta en la Cámara de Diputados, ni tampoco en el Zócalo capitalino frente a los simpatizantes. Los problemas que hay en salud, en educación, en temas económicos, porque el presupuesto del próximo año y las finanzas públicas no van a ser nada sencillas. Es un año muy complicado el que se está previendo para el 2025, con un presupuesto que va a ser pues muy alto, según lo que nos han dicho en la Secretaría de Hacienda. Como reportero he podido investigar que será de 9 billones de pesos, por ahí más o menos, muy parecido al de este año, que fue histórico. Fue un gran gasto público porque es un año electoral, fue un año electoral, pero además el déficit fiscal, el endeudamiento público no se va a reducir a los niveles que prometió Rogelio Ramírez de la O. En fin, va a haber mucho escrutinio de las calificadoras y de los inversionistas sobre cómo se manejen las finanzas públicas. Y con todo y todo, pues se anunciaron no solo los proyectos que ya están en la Constitución, los programas sociales que ya están en la Constitución, sino nuevos programas sociales, nuevos proyectos de infraestructura,
de construcción, de tapar baches, de programas que se van a hacer con prácticamente todos los estados de la República, proyectos de infraestructura y programas sociales. La gran pregunta es, ¿y de dónde va a salir todo ese recurso? Ya no hay guardaditos, como se le llamaban a los fideicomisos o a los fondos de estabilización del presupuesto, de estabilización presupuestaria, porque se los acabó por completo López Obrador, precisamente porque entregó mucho dinero en apoyos sociales y no se justifica con la recaudación fiscal, con la venta de petróleo y con el pago de las concesiones, que es de donde obtiene sus recursos el gobierno para financiar el gasto público. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Por cierto que Claudia Sheinbaum, hablando del tema de los impuestos, no mencionó con la vehemencia que lo hizo durante su campaña y con la vehemencia que lo hizo López Obrador en el 2018 cuando asumió la presidencia, que no va a haber reforma fiscal. No habló puntualmente de que no se van a aumentar los impuestos. Sí lo había dicho y prometido en su campaña. En teoría, esa promesa se debe de mantener, pero no lo puntualizó ayer en ninguno de los dos discursos Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la realidad de lo que va a suceder? Este decreto que está circulando en los medios y en la Cámara de Diputados sobre eliminar la mayoría de las deducciones fiscales que pueden hacer hoy las empresas o hacer una reforma fiscal que ajuste las tasas de impuestos para algunos sectores económicos del país, algunas industrias. Esa es la pregunta. Si con eso están pensando agregar 500,000, 700,000 millones de pesos al presupuesto para mantenerlo en los 9 billones y para poder reducir por lo menos un puntito porcentual el déficit fiscal, pues tal vez en una de esas se están previendo este asunto. Pero bueno, en fin, el discurso muy parecido al de López Obrador, al de su gobierno, muchísima continuidad, quizá más de la que se esperaba que dijera en sus primeros dos discursos Claudia Sheinbaum, además de los elogios a la 4T, además de que dijo que sí, que va a gobernar para todos, el hecho de que se nombre a su gobierno como la Cuarta Transformación o que en las vivas a México y a los ciudadanos para los que va a gobernar se incluya el tema de la Cuarta Transformación. Lo mismo en la arenga pública de la plancha del Zócalo, pero en el formalismo de una toma de posesión en la Cámara de Diputados que haya lanzado vivas para la Cuarta Transformación, a mí en lo personal pues me deja pensando si va a ser presidenta de todos los mexicanos, como lo prometió, como se comprometió en el juramento, o como se comprometió pero no lo cumplió López Obrador, que fue presidente para unos cuantos millones de mexicanos, los que votaron por ellos, los de su movimiento, los que comulgan con su movimiento y los demás. Para ellos el presidente López Obrador no gobernó, al revés, los injurió cada vez que pudo en sus conferencias matutinas. Ojalá que ese discurso de polarización se acabe, y lo que creo que sí quedó a deber en el discurso, hablando de polarización, fue la reconciliación que todo México estaba esperando. Sobre todo quienes no votaron por el movimiento de la 4T, por Morena o por Claudia Sheinbaum, quienes tuvieron exabruptos o a quienes atacó el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas o en sus mítines, en fin, a todos esos mexicanos para todos ellos no hubo un mensaje de unidad, de reconciliación de Claudia Sheinbaum. Me parece que quedó a deber. Ustedes tienen la mejor opinión.